Muy buenas noches, mi nombre es Gisette Cibaja y en el día de hoy vamos a estar tratando de dos temas. El primer tema es el valor actual neto como criterio fundamental de evaluación de negocios. El valor actual neto es un criterio de inversión, el cual consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión. Este nos ayuda a conocer la rentabilidad del proyecto en el cual nosotros estemos trabajando. Para nosotros poder realizar un proyecto y tener en cuenta el valor actual neto, debemos conocer o tener en cuenta los factores de la tasa de descuento, los cuales serían la tasa de interés del mercado de capital en ese momento, o sea, en el momento que vamos a realizar dicha inversión, la tasa de inflación esperada para el país en donde se realizará el proyecto, y el riesgo en cuanto a la posibilidad de lograr los beneficios esperados por la inversión a realizar. De igual manera, debemos tener en cuenta algunos criterios de determinación del valor actual neto, el cual sería sobre el periodo de maduración de la inversión, sobre el capital de trabajo y el valor residual de los activos fijos. Y adicionalmente debemos también considerar o tener en cuenta algunas consideraciones generales, las cuales serían la tasa de interés bancario máximo para los depósitos a plazos fijos, la tasa de inflación de la economía del país en el que se va a realizar el proyecto, el riesgo en que se incurre al realizar la inversión y el periodo de vida útil económica de los principales activos fijos de dicha inversión. El siguiente tema a tratar es acerca del uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de las decisiones de inversión, ensayo realizado por el señor José Germán. Volvemos a recordar el concepto de valor actual neto, lo cual nos dice que es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y que no es más que un costo medio ponderado de capital determinado sobre la base de los recursos financieros programados. De igual manera, nosotros también podemos conocer el concepto de tasa interna de retorno, la cual puede entenderse como la tasa de interés máxima en la que es posible endeudarse para financiar un proyecto y generar así rentabilidad. El autor de este artículo nos dice que es el valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de los egresos estimados. Él adicionalmente de eso afirma y habla acerca de alguna distribución de los fondos de inversión, de qué manera nosotros los podemos distribuir. Y nos dice que podemos distribuirlos a través de fuentes y usos. Cuando habla de fuentes, se refiere a los financiamientos los cuales puede acceder por medio de financiamiento externo a través de créditos a corto plazo, financiamientos externos a través de instrumentos financieros, financiamiento interno a través de las operaciones de la empresa. Y con respecto a sus usos, nos dice que estos fondos pueden ser distribuidos para capital de trabajo, efectivo de valores por cobrar, inventarios, bienes productivos, activos tangibles e intangibles, generadores de rentabilidad, bienes productivos, activos tangibles e intangibles, generadores de rentabilidad. En las decisiones de inversión, estos fondos se maximizan con la finalidad de conservar el valor de la empresa y obtener rentabilidad. Las inversiones pueden ser clasificadas en inversiones de renovación, que se hacen con el objeto de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo. También lo podemos ver a través de inversiones de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una demanda creciente, inversiones de modernización o innovación, que son las que se hacen para mejorar los productos existentes o lanzamiento de nuevos productos,
Inversiones estratégicas, que son aquellas que se hacen para reafirmar a la empresa en el mercado. De igual manera, nos habla acerca de los esquemas representativos, en los cuales nosotros podemos ver de qué manera diferentes departamentos se involucran en las decisiones de inversión de proyectos de la empresa, desde su inicio hasta su implementación o consolidación. El autor nos presenta dos esquemas representativos. El primero de ellos es el esquema de gerencia de producción y financiera. Este esquema nos muestra la toma de decisiones que generalmente o cotidianamente se toma en la empresa y su afectación en el resto de los departamentos. Estas se evalúan si las condiciones para el proyecto son óptimas y solo se aceptan o se rechaza dicho proyecto. El segundo esquema que él nos plantea es la gerencia general, la asesoría y la gerencia media. Este esquema nos muestra la toma de decisiones cuando se hace una nueva idea de negocio, cuando se plantea una expansión o una innovación en la empresa, involucrando directamente al resto de los departamentos. Esta nueva idea es analizada, analizan sus posibilidades de éxito, se canalizan hacia las gerencias inmediatas de competencia y se toma la decisión con el fin de verificar su veracidad y efectividad. Independientemente de que sea una decisión de rutina o el surgimiento de una nueva idea, el proyecto en el tiempo debe generar unos ingresos, costos y gastos, los cuales estos serán sometidos a evaluación a través de los modelos existentes y obtendrá el resultado, el cual indicará la factibilidad o no del proyecto en su estudio, o sea, nos mostrará al final si fue rentable o no. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julio González Estrada. Vengo a hablarles sobre el valor presente neto como criterio de toma de decisiones, que es la primera lectura, y la segunda, que se refiere al valor actual neto y la tasa de retorno y su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. En la primera, el valor presente neto como criterio de toma de decisiones toma en cuenta o se enfatiza bastante en lo que es la inversión, el cual lo traduce como incurrir en un costo inmediato en la expectativa de recompensas futuras, y contrasta esto con dos modelos. El primero es el modelo neoclásico de la inversión y el segundo es el método de las opciones. El primero se basa más que todo en la teoría ortodoxa, la cual dice que se tiene que invertir cuando el valor de una unidad de capital es por lo menos tan grande como su compra y costo de instalación, o sea, una igualdad. Este modelo neoclásico se basa también en la tasa de descuento y lo que es el flujo de caja. Y su decisión de invertir, la decisión de pagar el costo hundido y obtener un activo cuyo valor puede fluctuar. El método de las opciones incluye el costo de inversión, que se traduce en el costo de oportunidad, que es la decisión de escoger un proyecto o tomar una decisión por un proyecto de inversión. El costo de oportunidad sería eh, la no escogencia de los demás costos de los demás proyectos. Este método de las opciones establece que se debe invertir cuando el valor de una unidad de capital excede la compra y costo de instalación. Ya vemos cómo difiere el método de las opciones con el modelo neoclásico, ya que el modelo neoclásico establece una igualdad entre el capital y la compra o costo de instalación, estableciendo una igualdad, mientras que el método de las opciones dice que debemos invertir cuando el valor de una unidad de capital excede. Ya no hay una igualdad, sino que debe ser mayor la unidad de capital que la compra y costo de instalación. Todo esto, cuando se ejerce la opción de invertir, se obtiene la opción de abandono, y cuando ésta se ejerce,
se obtiene una nueva opción de inversión. Eso es lo que se refiere a lo que es la suspensión y abandono, que cuando se ejerce la opción de inversión, se obtiene también la opción de abandono, y cuando ésta se ejerce, pues se obtiene una nueva opción de inversión. Es decir, hay que ver, o como dicen por ahí, hay que ver el lado bueno de las cosas. Cuando abandonamos una inversión, tenemos que ver que también abrimos la posibilidad de ingresar o invertir en otra. Se abren oportunidades. El método de las opciones tiene en cuenta lo que son los costos hundidos, la incertidumbre y la irreversibilidad. Los costos hundidos es cuando ocurren en una empresa o industria específica. La incertidumbre es el valor de una opción aumenta cuando aumenta la incertidumbre. Y la opción irreversibilidad es una opción financiera, que es el derecho a poseer un bien por un determinado tiempo y a cambio recibe el activo. Ejercer la opción es irreversible, aunque se vende el bien, no se recupera la inversión inicial. Los dos primeros, los costos hundidos y la incertidumbre, interactúan en la toma de decisiones de los inversionistas. El valor de la opción se incrementa con el costo hundido de la inversión y con el grado de incertidumbre. Es decir, que los costos hundidos y la incertidumbre son factores determinantes en el valor de la opción de la inversión, como lo detallamos en el mapa. El valor de la opción se incrementa con el costo hundido de la inversión y con el grado de incertidumbre. Es decir, que estas dos variables son las que determinan la opción. Por otro lado, tenemos el valor actual neto y la tasa de retorno, y su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Pero para ello primero debemos saber qué es cada una de estas variables. En la lectura que utilizamos como base para este mapa, tenía como objetivo introducir a los usuarios de las herramientas financieras el valor actual neto y la tasa interna de retorno, pero con un énfasis en la aplicación para evaluación y selección de proyectos de inversión. Se estipularon unas herramientas para la evaluación de los proyectos, que son principalmente descuentos de flujo de efectivo, el valor actual neto y la tasa de retorno. En este caso nos vamos a profundizar en lo que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, pero modificado. El autor plantea que el valor actual neto y tasa interna de retorno tradicional presenta unas limitaciones, unos problemas y supuestos restrictivos, para lo cual plantea como solución un valor actual neto modificado y una tasa interna de retorno modificado. Para profundizar en esto, vamos a conocer el marco conceptual de cada una de ellas. El valor actual neto o presente. El valor actual neto es el valor actual presente de los flujos de efectivos netos de una propuesta. ¿Y qué es un flujo de efectivo neto? Es la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Y para actualizarlo, se utiliza una tasa de descuento, o también se denomina una tasa de expectativa, que es la medida de rentabilidad mínima exigida para recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. ¿Cómo evaluamos esto? Se establecen tres reglas. Si el valor actual neto de un proyecto independiente es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta. ¿Pero por qué? Aquí es donde abrimos dos reglas nuevas. El valor actual neto negativo, que traduce que no se obtienen beneficios y no se cubren expectativas, es decir, está por debajo de lo que sería un equilibrio. Y el valor actual neto igual a cero solo cubre las expectativas. Un valor actual neto igual a cero solo cubre las expectativas del negocio. Eso quiere decir que cuando pasa cero, es mayor que cero, ya ahí empieza a generar beneficios.
Entonces, este valor actual neto también maneja lo que son unos supuestos que dicen que los ingresos son reinvertidos a una tasa igual a la tasa de expectativa hasta el final del proyecto. Y segundo, los egresos tienen un costo financiero igual a la tasa de expectativa. Como conclusión, podemos decir que el valor actual neto, por las inconsistencias de sus supuestos, por la consistencia, de sus supuestos, es el criterio que debe utilizarse para el análisis y evaluación de proyectos. La tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Nos permite medir lo que es el rendimiento del dinero mantenido en el proyecto y no depende de otra cosa que no sean los flujos de efectivos. La tasa interna la podemos comparar con la tasa de expectativa. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de expectativa, el proyecto es financieramente atractivo. Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de expectativa, el proyecto no es financieramente atractivo, pero esta última tiene dos connotaciones. La tasa interna de retorno puede ser menor que la tasa de expectativa, pero seguir siendo mayor que cero. En este caso, solo cubre las expectativas, pero no genera beneficio. Pero si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de expectativa, pero menor que cero, no genera beneficio ni cubre expectativas. Pero si la tasa de retorno es mayor que la tasa de expectativa, que fue la primera que vimos, el proyecto es financieramente atractivo porque cubre las expectativas y genera beneficios. Esta tasa interna de retorno o TIR también tiene unos supuestos, los cuales dicen que los ingresos son reinvertidos a una tasa igual a la TIR, a la tasa interna de retorno, hasta el final del proyecto. Y los egresos tienen un costo financiero igual a la tasa interna de retorno. ¿Cuáles son los problemas, desventajas y limitaciones? Esto se presenta por la tasa interna de retorno múltiple, que es por variación de signos en el flujo neto. Es decir, que dentro del mismo proyecto, la tasa interna de retorno puede ser positiva o negativa, positiva y negativa. Eso se traduce en una tasa interna de retorno múltiple. Y como otra principal desventaja es que su comportamiento depende de la forma y composición de flujo de fondos del proyecto. Los proyectos mutuamente excluyentes se evalúan comparando la TIR de todas las opciones y depende, porque si comparamos proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes, se coge la tasa interna de retorno más alta. Y si se comparan proyectos de financiamiento mutuamente excluyentes, se escoge la tasa interna de retorno menor. Como hablamos en un comienzo, el autor plantea un valor actual neto modificado y una tasa interna de retorno modificado para contrarrestar los problemas que que se utilizan por costumbre. La tasa interna modificada se garantiza la existencia de una sola tasa, elimina los problemas de escalas de inversión y patrón de flujo, y se introduce lo que es la reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes a la tira. Y el valor actual neto modificado se introduce también, como en la tasa interna de retorno, una reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julio González Estrada. Vengo a hablarles sobre el valor presente neto como criterio de toma de decisiones, que es la primera lectura, y la segunda, que se refiere al valor actual neto y la tasa de retorno y su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. En la primera, el valor presente neto como criterio de toma de decisiones toma en cuenta o se enfatiza bastante en lo que es la inversión, el cual lo traduce como incurrir en un costo inmediato
en la expectativa de recompensas futuras. Y contrasta esto con dos modelos. El primero es el modelo neoclásico de la inversión y el segundo es el método de las opciones. El primero se basa más que todo en la teoría ortodoxa, la cual dice que se tiene que invertir cuando el valor de una unidad de capital es por lo menos tan grande como su compra y costo de instalación, o sea, una igualdad.